Un saludo a todos, soy la hermana Orfa Barrientos, con un pequeño pensamiento en esta mañana para cada uno de ustedes. Un tema muy interesante. Encontramos una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 y el versículo 10. Y dice ahí la palabra, porque convenía a aquel por cuya causa son las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Interesante. Y 2 Timoteo 4:5 dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: pero tú, Timoteo, conserva siempre ser sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estaremos tocando brevemente algo muy importante sobre la aflicción. Ese tema que muy pocos hablamos y esa palabra que nadie queremos oír, porque todos estamos huyendo de la aflicción. Pero déjame decirte, tú que puedas escucharme en esta mañana, la aflicción no es algo de lo que un cristiano, un hijo de Dios deba sorprenderse, mucho menos estar procurando escapar de ella, huir de ella. Porque hacerlo sería tanto como estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Y yo espero que ahí hayas contestado, amén, yo. Porque la palabra de Dios nos enseña que a todos se nos ha dado una medida de fe. Por lo tanto, no puedes decir, no tengo fe. Sí la tienes. No la has activado probablemente, no la practicas, es diferente, pero sí tienes una medida de fe. Otra pregunta más, ¿a cuánto les gustan las aflicciones? Creo que a ninguno nos gustan las aflicciones. Pero cuando leemos esa escritura en Hebreos, ahí dice la palabra, porque convenía. Y acá el convenía que se nos dice significa que era necesario que alguien sufriera. Y aparte de que era necesario, era apropiado que alguien sufriera. El Padre se estaba buscando uno que pudiera ser digno para un sacrificio de reconciliación. Significa acá que el Señor Jesús era el único, cuya persona estaba en armonía y en coherencia con sí mismo. No como nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra. No hay coherencia en nuestros dichos y nuestros hechos. Pero gloria a Dios, porque Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, sí estaba en coherencia con sí mismo. Caminaba lo que hablaba. Y ese debería ser igual en nosotros. Pero estamos muy distantes de eso. Significa que estaba en coherencia con sí mismo y con el propósito del Padre para poder reconciliar de nuevo a muchos con Él, a su gloria admirable. El Padre deseaba reconciliar a su criatura de nuevo con Él, porque recuerda que allá en el huerto del Edén el primer hombre pecó y a causa del pecado ese primer hombre fue separado de la gracia de Dios. Pero vino un postrer Adán, el Hijo unigénito de Dios, que vino para reconciliarnos de nuevo con el Padre. Acá estamos viendo que se nos está hablando de aflicciones y que fue necesario que el Hijo las padeciera. Si Él se hubiese negado a padecer la aflicción, la tortura, el desprecio, los azotes,
las bofetadas, las escupidas, las calumnias, todas las blasfemias, los clavos, esa cruz, la reconciliación del hombre no hubiese sido posible. Pero Él estuvo dispuesto a llevar esa aflicción, esa tan grande aflicción, para poder completar el plan de salvación para ti y para mí. Se nos habla también de perfección, dice arriba en Hebreos la Escritura, de que había que perfeccionar. Y esta palabra perfeccionar proviene del griego y dice teleido, que significa llevar a cabo un objetivo hasta el fin. Es la consumación o la completación de una meta. El Señor perfeccionó el plan de salvación. Lo llevó en sí mismo y no descansó hasta completarlo y llevarlo a la meta. La meta era la cruz del Calvario, porque ahí es donde Él clavó tus iniquidades y mis iniquidades. Era necesario que Él llegara hasta ahí. Posteriormente descendió a la tumba, pero de ahí se levantó glorioso. Y ahí fue perfeccionado el plan de salvación. Porque si solo hubiese llegado a la cruz, descender a la tumba sin levantarse, en vano hubiese sido el sacrificio. Pero el sacrificio fue completado y fue perfeccionado con su resurrección gloriosa. Hermanos, es necesario pues que nosotros, como hijos de Dios, no ignoremos que tenemos un trabajo que hacer, una meta a donde llegar, un propósito que cumplir. Pero para poder llevar a cabo todo eso, las aflicciones van a ser necesarias en nuestra vida, porque será a través de las aflicciones que tú y yo suframos que el Señor irá perfeccionando tu trabajo y te irá sacando aprobado cada día más y más. La palabra dice que cuando el Señor estaba ya en la cruz, a punto de expirar, le dijo al Padre: Padre, consumado es. Consumado es. Ya anteriormente le había dicho: Padre, de los que me diste, de los que me encomendaste que regresara a ti, Señor, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Por eso fue que pudo decir consumado es, porque había completado el trabajo que le fue encomendado. Él era el único digno de realizarlo. Y Él sigue siendo el único digno. Por eso en Apocalipsis también nos dice, Él es digno de abrir los sellos. Él fue el único. Él fue el único. Pero qué tremendo que siendo su Hijo amado, el Padre no escatimó a su Hijo. En Isaías 53, 10, 11, ahí dice algo muy maravilloso, muy profundo. Y dice que, imagínense, siendo su Hijo amado, ¿quién de nosotros está dispuesto a sacrificar un hijo para beneficio de otros? Si muchas veces no estamos ni siquiera dispuestos a corregirlos con la vara para el beneficio de ellos mismos, mucho menos los vamos a sacrificar para otros. Pero el Padre no se detuvo en su plan redentor y envió a su Hijo para nuestra salvación. Y en Isaías 53, 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimiento. Dice: cuando haya puesto su vida por expiación
del pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero esto es lo que más me impacta. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecha su alma. ¡Qué maravilloso! Solo de Él se puede decir cosas semejantes. Porque nosotros, el momento que nos llega la aflicción, comenzamos a llorar, comenzamos a angustiarnos, comenzamos a quejarnos y comenzamos a rechazar la aflicción. Una leve aflicción que, como dice el apóstol Pablo, no se puede comparar con el peso de gloria que nos espera al final de la meta. Mas Jesús tuvo la capacidad de llevar en sí mismo todo el sufrimiento y el pecado de toda la humanidad. Y dice, quedó satisfecho, porque entendió a través del conocimiento que ese sufrimiento había valido la pena. Porque solo mediante ese sufrimiento Él pudo reconciliarte a ti y a mí de nuevo con el Padre. Yo voy a continuar con esto el día de mañana. Mientras tanto, que el Señor te bendiga en este día y que puedas meditar un poquito en este corto pensamiento. Y cualquiera que sea lo que tú estés pasando en este día, yo te digo en el nombre del Señor, levántate, toma ánimo. Recuerda, el Señor es tu fortaleza. Él ha prometido estar contigo y no dejarte hasta el fin. Por eso preguntaba al principio, ¿cuántos tienen fe? ¿Tú eres un hombre y una mujer de fe? Pues adelante, no desmayes. Avanza corriendo hacia la meta. No es tiempo de pararnos, no es tiempo de estancarnos, no es tiempo de estar teniendo lamentaciones de las aflicciones que podamos pasar, porque ninguna de ellas es tan grande como la magnificencia de la gloria que nos espera. Vale la pena, hermanos, vale la pena avanzar y no quejarnos, sino avanzar en fe. Las aflicciones son necesarias en la vida del cristiano. Dios te bendiga. Nuevamente, soy tu hermana Orfa Barrientos. Dios te guarde. Que tengas un día muy bendecido.